Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Nos reunimos a través de estos medios electrónicos para compartir la palabra de Dios. Vamos a colocarnos en oración para que sea Él guiándonos en esta hora para compartir su palabra. Señor Padre amado, te damos gracias, Papito Dios, por permitirnos, Señor, estar aquí en este momento para compartir tu palabra, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, llenándonos con tu Santo Espíritu, Señor, y que no sea yo, Señor, sino tu Santo Espíritu quien esté aquí, Papito Dios, para dirigirnos en este mensaje que hemos de compartir, Señor. Te pedimos que seas perdonando nuestros pecados, Padre Celestial, todo aquello en lo que nos hayamos equivocado, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que estamos sujetos a pasiones, Señor, en este cuerpo, pero tú estás allí, Señor, para que cada vez que nos equivoquemos, Señor, tú estés aquí, Señor, para perdonarnos, Señor, porque tú diste a tu Hijo amado Jesucristo allá en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Permítenos en esta hora, Señor, que sea tu palabra trayéndonos este mensaje especial, Papito Dios, que seas tú aquí con nosotros mostrándonos, Señor, lo que debemos hacer y este mensaje que traes para nosotros en esta hora, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia y discernimiento de tu palabra, Señor. Que nos muestres ese mensaje que llegue a cada uno de los corazones que ven esta grabación, Señor Padre amado. Gracias, Papito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer la palabra. Dice así la palabra. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl, los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Se reúnen los ejércitos para la batalla, como día a día nosotros tenemos nuestra batalla diaria. Todos los días sabemos que el enemigo está allí para hacernos caer, porque en estos tiempos, estos últimos tiempos, el enemigo está buscando y está pendiente de cómo hacernos resbalar. Allí estaban los ejércitos de los filisteos preparándose para la guerra, asimismo Saúl preparando su ejército también para ir a la guerra contra los filisteos. En el versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce sobre su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Este es Goliat, el hombre que sale del ejército de los filisteos para enfrentarse con el ejército de Saúl. Es el enemigo. Como todos los días nosotros encontramos a un enemigo que nos sale. Puede ser un enemigo no físico necesariamente, pero es de muchos aspectos. Son tentaciones. Es un Goliat que sale cada día en nuestras vidas, diciéndonos posiblemente que allí está Él para que nosotros no podamos cumplir con nuestro propósito. ¿Cuántos Goliat nos salen en nuestra vida diaria? Revisa, piensa y mira, porque allí está.
Un Goliat puede ser una discusión con tu esposa, con la casa, con tu jefe. Todos esos son paladines que salen para mostrarnos que ese ser maligno está allí, que ese Goliat sale día a día como le salía al ejército de Saúl. Continuamos en el verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Aquí está planteando ese Goliat un desafío. Sale a hablarle al ejército de Saúl, a los israelitas, a decirles: bueno, señores, aquí estoy yo. ¿Quién de ustedes va a venir a pelear conmigo? Escojan uno para que venga y pelee conmigo. Y les plantea el desafío. Si ese hombre me venciere, los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo le venciere, ustedes serán nuestros siervos. Día a día tenemos que luchar muchas batallas donde el enemigo busca hacernos bajar la cabeza, busca hacernos esclavos de él, que seamos sus siervos. Y pueden ser de muchas maneras: siervos del dinero, siervos de nuestros placeres, placeres como la televisión, placeres como el juego, placeres como muchas veces inclusive pueden ser hasta nuestra propia familia, porque vivimos más pendientes de lo que ellos nos pueden dar, de lo que ellos son para nosotros, que lo que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros. Aquí este filisteo plantea un desafío, y el desafío es: ¿de verdad cuál va a ser tu batalla? Y piensa, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es ese paladín que sale a provocarte? En el verso 11 nos dice la palabra: oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Sí, es así. Día a día, cuando nos encontramos con esa situación, con ese Goliat que se nos enfrenta, muchas veces lo que primero sentimos es miedo. Y el miedo nos perturba, ese miedo, porque ese miedo nos hace sentir pequeños, nos hace ponernos como un hielo, nos quedamos quietos. Entonces es allí cuando esos Goliat de nuestra vida salen, que nos hacen sentir pequeños, nos hacen sentir miedo, nos hace paralizar. Allí los israelitas se paralizaron. Ellos tuvieron miedo en ese momento, porque dice: se turbaron y tuvieron miedo. En el verso 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de esos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues
aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquí ya encontramos que aparece David. David, el hijo de Isaí, ese hombre de Belén, que viene al campamento de Saúl, donde están sus 3 hermanos mayores, los cuales fueron llamados para ir a la batalla, para ir a pelear con el ejército de Saúl, y que estaban siendo provocados, porque el verso 16 nos cuenta que venía pues aquel filisteo a mañana y tarde, y así lo hizo durante 40 días. En nuestra vida diaria, todos los días, en todo momento tenemos ese filisteo que viene a tentarnos, que viene a procurar quitarnos la paz, a meternos miedo, en la mañana y en la tarde. A veces pensamos en la mañana cuando nos levantamos, bueno, ¿y hoy cuáles van a ser nuestros Goliat? ¿A qué le vamos a tener miedo? ¿De qué tenemos miedo? Pensando que en nuestras fuerzas podemos vencerle, pero no es en nuestras fuerzas. Recordemos que hay un Dios, pero el diablo está allí, trayendo un Goliat para que nosotros tengamos miedo, para que nosotros nos disipemos, no veamos de verdad que hay un Dios grande. ¿Cuál es ese filisteo en tu vida hoy? ¿Lo has identificado? ¿Cuál es ese filisteo que viene mañana y tarde a tentarte, a desafiarte, a meterte miedo? Pensémoslo. Muchas veces nosotros no somos conscientes de que allí está ese filisteo incircunciso que viene para mirar, para hacernos caer, para hacernos pensar que no podemos más. Precisamente en nuestras vidas, especialmente en la parte financiera, para algunos, viene el día en que nosotros pensamos, bueno, ¿y hoy? Sí podré tener ese recurso para llevar a mi casa la comida, para poder pagar esos recibos, para poder pagar todas esas deudas que muchas veces se nos acumulan, todos esos compromisos que tenemos. A veces no sabemos qué va a pasar. A veces Dios tiene grandes pruebas para nosotros. Y el diablo lo que hace es traer un filisteo, un Goliat, que nos sale a gritar, oye, ¿puedes? ¿Será que tú sí vas a tener hoy? Recuerda que viene tal cuenta, recuerda que mañana hay esto, recuerda que vienen los informes, recuerda que tu jefe te necesita para, si vas a poder estar a la altura, si vas a alcanzar a entregar los compromisos que tienes. Esos son Goliat que coloca el maligno delante de nosotros, para que tú te sientas pequeño, para que tú tengas miedo. Siguiendo el verso 17, dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora pues para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y pusieron en orden de batalla Israel y todos los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Aquí David tiene un encargo y es
ir al campo de batalla. Su padre Isaí le pide que tome provisiones y que se vaya al campo de batalla a llevárselas tanto a Saúl como a sus hermanos. Y él así hace, deja sus ovejas al cuidado de un guardia y sale a cumplir la orden que le da su padre. Entonces allí él va a buscar a sus hermanos al campo de batalla y ellos ya están preparándose, así como los filisteos, para ir a la guerra. Eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Tenemos que salir hacia allá, pero pensando muy bien que esos encargos que tenemos son los encargos de Dios. Hemos de ir al campo de batalla, hemos de ir al frente, hemos de ir a enfrentarlos. Pero cosa importante, tenemos que saber también quién nos está enviando. Aquí era su padre que le enviaba, era una orden y él la estaba cumpliendo fielmente. En el versículo 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Aquí encontramos que ese Goliat seguía saliendo. Dice que venía diariamente a provocarlos. Y ellos le decían: mira, ¿quién es ese que sale allí? Ese hombre, ¿acaso no lo veis? Ese hombre era grande, ese hombre era un gigante, ese hombre estaba muy bien armado, estaba dispuesto para la batalla. Entonces aquí es donde vemos que todos los días el diablo está poniéndonos pruebas, está sacando un Goliat día y noche para decirte: aquí estoy, vas a venir a pelear conmigo. ¿Quién de ustedes se va a enfrentar a mí? ¿Acaso puedes hacerlo? Y claro, si tú no tienes a nuestro Señor Jesucristo en tus manos, lo vas a ver como un gran gigante. Un gigante que viene todos los días a desafiarte. Un gigante el cual te va a dar miedo, te va a dar temor. Aquí vas a estar tú pendiente de que ese gigante no vaya a llegar a ti. Porque si tienes miedo, vas a huir, vas a perder esa batalla. Entonces aquí en el versículo ya, en el 26, vemos que David ya había llegado. Y entonces dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?
y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí David ha llegado al campo de batalla. David ha llegado allí a conocer la situación. Ya ha preguntado qué es lo que sucede. Le han contado del filisteo, ha escuchado al filisteo y también ha preguntado qué recompensa tendrá aquel hombre que salga y venciere a aquel Goliat. David en su corazón no tenía temor. Él allí iba directamente, pero el diablo siempre coloca estorbos. Sacó a su hermano. ¿Para qué? Para que le preguntase, bueno, ¿qué haces aquí? Tú vienes nada más a mirar la batalla, vienes a chismosear, vienes a mirar qué está pasando. No vienes sino a eso. Pero David llevaba una misión. Primero, había sido encargado por su padre de llevarles provisiones. Y segundo, había sido llevado por nuestro Señor con un propósito. Cuando Saúl escucha que él está preguntando, que él está queriendo enterarse de lo que está pasando allí, Saúl le hace venir ante él, como dice el verso 32, el 31. Él delante de Saúl y lo hizo venir. Y como dice en el verso 32, aquí ya David, convencido de lo que él es, le dice esas palabras al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, hablando del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Allí vemos que David está convencido de lo que es, David está convencido de quién está con él. Pero sigamos leyendo. En el versículo 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David responde a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Allí David le demuestra a Saúl quién ha sido él y quién está con él. David no era hombre de guerra. Saúl le dice: ¿cómo vas a ir tú contra este filisteo que es hombre de guerra desde su juventud? Es un hombre que ha estado peleando, ha estado entrenando, siempre estaba allí. Allí es cuando nosotros decimos: si ese filisteo incircunciso está queriendo ganarnos la batalla, ¿cómo vamos a pelear? Así se nos aparecen todas las situaciones en el día a día, diciéndonos: mira qué tan grande es, mira qué tan preparado. ¿Acaso tú, un hombre tan pequeño, eres capaz de ir contra él? Pero David sabía quién era él. Y David le dijo: tranquilo, yo he peleado contra leones, yo he peleado contra osos, y si vienen contra mí los cojo de la quijada, y así mismo los he vencido. Y entonces Saúl dice: listo, prepárenlo. Y entonces le viste para ir a la batalla. Pero en el verso 39 nos dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos,
y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David era un hombre que no era un hombre de batalla. Él jamás se había puesto casco, se había puesto armadura, se había puesto la malla que ellos se colocan. Y resulta que él se las colocó y decía, no puedo ni caminar, esto no es conmigo. Muchas veces nos preparamos demasiado para nuestra vida, para vivir la vida. Estudiamos, hacemos una carrera, hacemos la otra. Nos preparamos con tantas cosas para vencer ese Goliat, pero muchas veces esas cosas nos van a pesar. Muchas veces esas cosas no nos van a dejar caminar, porque no es eso con lo que Dios nos está preparando. Dios sabe qué tiene para nosotros, sabe cuál es nuestro camino. Por eso a David lo entrenó cuidando las ovejas, peleando contra osos, contra leones. Allí estuvo su preparación, en el campo. Esa fue su verdadera preparación. En el versículo 40 dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí ya David se preparó. ¿Y se preparó con qué? Con sus armas, las que el Señor le había enseñado cuando él estuvo en el campo cuidando las ovejas. 4 piedras y su honda. Y las puso en su cincho para ir a la batalla. Pero ir a la batalla por lo que Dios le había dado, no con lo que le habían colocado con armaduras, no. Simplemente era con las armas que Dios nos da. Y salió al frente. Y se encontró con ese Goliat, pero no le tuvo miedo. Aunque ese Goliat llegó y le tuvo de menos y le impidió, pero David iba hacia él. En el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí vemos que ya David sabe con quién va con él. Aquí le contesta al Goliat, yo sé con quién vengo en el nombre del Dios de los ejércitos, del Señor Jesucristo, de Jehová. En el verso 46 nos dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David aquí nos demuestra cómo simplemente conteniendo a nuestro Dios de nuestro lado es todo lo que necesitamos. Él nos va a entrenar día a día, Él te entrenará día a día para mostrarte cómo debe ser ese Goliat que diariamente sale a tu encuentro. Ese Goliat que pareciera ser invencible, un Goliat gigante, un hombre que viene armado, un hombre que tiene dentro de su haber entrenamiento, dentro de su haber armas, tiene escudos y está vestido para la batalla. Pero tú, vístete con el Espíritu del Señor, vístete con las armas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, vístete con la palabra, y allí vencerás a ese Goliat, saldrás de frente a él, no te dé miedo. Muchas veces lo vemos que es un gigante, pero ese gigante caerá, caerá como cayó Goliat. No dejes que ese Goliat que hoy te sale, que mañana te sale, que todos los días ese es que todos los días sale a vencerte, el que el maligno coloca allí delante de ti para que tú digas, Dios mío, no puedo más, me doy por vencido, tengo miedo, te vence. Sal hoy a la batalla, sal hoy a vencer, porque nuestro Señor Jesucristo está contigo. Vence tu Goliat, no dejes que Él crezca más de lo que es. Todo lo contrario, prepárate y encomiéndate a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos dé la victoria. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias, Papito Dios, por este mensaje que has traído en esta hora para nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú guardándonos, Papito Dios, que seas tú aquí con nosotros, Señor. Que seas tú dándonos las armas, Señor, y vistiéndonos para la batalla. Pero no con armaduras ni espadas, Señor, sino con tus armas, Señor, con tu palabra, para que podamos vencer, Señor, ese Goliat que se nos va a enfrentar todos los días, Papito Dios. Danos la confianza, Señor, de que tú estás con nosotros, Padre Celestial, y que tú eres el que nos da la victoria, Padre Celestial. No importa cuán grande sea ese hombre que tengamos delante, esa dificultad, Señor, esa situación que se nos presente, sea con nuestras familias, sea con nuestros hermanos, sea con nuestros amigos, sea con nuestro trabajo, Señor. Allí estás tú, Señor, para respaldarnos y mostrarnos, Señor, que tú eres grande, que tú eres el que da la victoria, Señor. Nosotros saldremos, Señor, saldremos al frente, saldremos en tu nombre, Padre Celestial. No tendremos miedo, no nos dejaremos amedrentar, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, Papito Dios. Gracias, Señor, gracias porque hoy nos das una palabra, Señor, para nuestras vidas. Que quede en nuestros corazones, Señor, de que tú siempre estás con nosotros, Papito Dios, y que no necesitamos prepararnos con muchas cosas, Señor. No necesitamos irnos a estudiar, a buscar cantidades de situaciones, cantidades de herramientas, Señor, para ir a enfrentar la batalla, Señor. Porque nos van a pesar, Señor, y a lo mejor ni nos dejarán caminar hacia el frente, Padre Celestial. Tú en sencillez, Papito Dios, nos llevarás, Señor, y nos darás la victoria, porque tú eres el Dios de los ejércitos, Señor. Tú eres el vencedor. Señor, te pedimos que en esta hora te quedes con nosotros, Señor. Te damos gracias, Papito Dios. Entregamos el resto de este tiempo, Señor, para que sea para ti en todo momento, Señor. Quédate con nosotros y te pido, Señor, que nos bendigas y nos guardes muy especialmente, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, Señor, los que han de escuchar estas palabras, Señor, y este mensaje para que quede en sus corazones, Padre Santo. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, espero que te prepares, pero con las armas de nuestro Señor Jesucristo, para vencer a ese Goliat que viene en esta hora a tentarte, a provocarte. Dios te bendiga.